Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cita de Reflexiones del Shabbat. La reflexión de hoy es interesantísima, potentísima y muy relevante a todos nosotros hoy en el mundo. Y voy a empezar contándoles una leyenda, un cuento muy antiguo que aprendí del rabino Zamir Cohen, que es este rabino fantástico del que aprendo mucho, de Israel, el que le interesa y sabe hebreo, que busque Zamir Cohen. Entonces, ¿qué cuenta la leyenda? La leyenda habla de el momento de la historia en que Alejandro Magno era el gobernante de toda la zona donde estaba la tierra prometida, lo que es hoy Israel, y cuando él llega y ya se instala, en un momento llegan los representantes de Egipto a pedir justicia a Alejandro Magno. ¿Y de qué hablaban? Hablaban del tema de la porción de la Torá de este Shabbat, ¿sí? Porque justo en este Shabbat la porción es Ba-Shalach, que es la porción en que los hebreos salen de Egipto hacia el desierto y luego vendrán los soldados del faraón y ahí ocurre que se abre el mar. Pero bueno, lo importante es recordar que en ese momento ellos salen y dice la Torá que ellos se llevaron con ellos mucho oro, mucha plata, muchas piedras preciosas, o sea, se llevaron muchos tesoros de Egipto. Y este grupo de hebreos será un porcentaje pequeño del total, o sea, la mayoría se quedó en Egipto, no quiso abandonar la esclavitud, ¿ok? Entonces, volvamos a la leyenda. Entonces, ¿qué ocurre? Está Carlomagno en la tierra prometida como gobernante y llegan los representantes de Egipto, que eso ya era muchos años luego, era muchísimo tiempo, generaciones atrás se habían escapado los hebreos. Entonces llegan los representantes egipcios y le dicen: nosotros reclamamos justicia y queremos que usted sea el juez, porque los hebreos cuando se escaparon de Egipto se llevaron con ellos muchísimos tesoros y nosotros hemos hecho el cálculo y eso equivale a 1 tonelada de oro y queremos que las devuelvan. Entonces Alejandro Magno pide que venga algún representante del pueblo hebreo para hacer una especie de juicio, ¿no es cierto? Entonces los hebreos se enteran de esto y se asustan mucho porque no tenían esa tonelada de oro y decían: eso fue hace tantas generaciones atrás, o sea, nosotros no sabemos qué hacer con esto realmente. Les dio mucho miedo esa situación. Entonces aparece un anciano del pueblo hebreo y dice: miren, no se preocupen, yo voy a ir y voy a representarnos. Y yo creo que voy a poder solucionar esta situación. Entonces lo dejan ir porque no sabían realmente qué hacer. Y se presenta este anciano hebreo ante Alejandro Magno y los representantes egipcios. Y de nuevo se presenta la situación y la conclusión es que los hebreos tienen que devolver 1 tonelada de oro a los egipcios. Entonces, el anciano hebreo, ¿qué les dice? Les dice: bueno, sí, tienen razón. Ustedes dan un dato que es cierto. 1 tonelada de oro nos hemos llevado y esa tonelada les pertenece. Entonces todos se quedan en silencio porque no entienden cómo puede ser que este señor no discuta y diga que sí, que tienen razón. Entonces continúa el anciano hebreo y dice: pero tenemos que hacer las cuentas justas, ¿no es cierto? O sea, lo que sea justo lo vamos a devolver. Entonces vamos a hacer las cuentas. El pueblo hebreo había llegado con... estaba al principio, ¿se acuerdan? Yosef, que ayudó muchísimo al faraón, hizo que se enriquezca Egipto. O sea, en ese momento no eran esclavos. Ahora, lo que ocurrió es que llega luego otro faraón y decide esclavizar a los hebreos. Es decir, les quita su libertad y comienza a hacerlos trabajar como esclavos. Eso quiere decir que no recibían nada. Estaban esclavizados por la fuerza. Entonces el anciano hebreo dice: entonces vamos a calcular. Fueron 400 años de esclavitud, más o menos. Éramos 3 millones de personas. ¿Y cuánto sería el equivalente a un sueldo de 3 millones de personas que trabajaron por 400 años? Hace el cálculo y dice: son 50 toneladas de oro. Entonces no hay ningún problema. Nosotros les debemos 1, ustedes nos deben 50.
Entonces ustedes quedaron con deuda de 49 toneladas, así que podemos sin duda cancelar esta deuda con vuestra devolución de las 49 toneladas de oro. Entonces todos se quedan de nuevo en silencio y los egipcios se miran entre ellos y dicen, ¿saben qué? Nos volvemos a Egipto. Anulamos toda este pedido de justicia. Adiós. Y así termina la historia. Entonces, ¿por qué les traigo esta historia tan interesante? Porque hubo una esclavitud de muchísimos años y la pregunta es, ¿cómo es posible eso? Que de golpe un pueblo que era libre se vuelva esclavo. Y ahí viene lo que yo aprendí del rabino Zamir Cohen, que es fantástico. ¿Qué es lo que nos enseña este rabino? Que en la Kabbalah lo que se dice es que cada palabra hebrea que significa sufrimiento o un problema grande, si uno la da vuelta, puede encontrar la clave para la solución. O sea, a veces aparece una palabra que dice claramente cuál es la solución, a veces aparece una palabra que es lo contrario, o se puede analizar. Entonces yo dije, vamos a analizar la palabra esclavitud en hebreo. ¿Y cómo se dice esclavitud en hebreo? Se dice abdut. Ahí la tienen, escrita la palabra hebrea abdut. Y a mí se me ocurrió hacer exactamente lo que dijo el rabino Zamir Cohen y dar vuelta a la palabra y leerla al revés y ver qué aparece, a ver si aparece algo entendible, algo que nos puede dar alguna clave de la solución contra la esclavitud. ¿Y qué aparece aquí? Cuando damos vuelta a la palabra abdut y la leemos al revés, aparecen realmente dos palabras, y dos palabras muy interesantes. La primera es tav y la segunda es daba. ¿Y qué quieren decir estas dos palabras que se esconden si damos vuelta la palabra esclavitud? La palabra tav quiere decir varias cosas que están íntimamente conectadas. Una es nota, como por ejemplo nota de música se dice tav. Segundo, ¿cómo se dice si yo le pongo un precio a algo o una notita que está haciendo como una especie de cartelito? Se dice tav. Tav mejir quiere decir cartelito de precio. O sea que viene a ser una especie de señal, una bandera, algo que está declarando algo. Y luego, ¿qué quiere decir daba? ¿Saben lo que quiere decir daba? Quiere decir estupidez. Sí. O sea que la palabra esclavitud en hebreo esconde dentro de ella señal de estupidez, o se podría decir signo de estupidez. Claro, porque al parecer, o sea, quizás la palabra estupidez suena un poquito fuerte, se puede decir tontería, se puede decir ignorancia, ¿no es cierto? O sea que para llegar a la esclavitud tiene que haber ignorancia, estupidez, tontera de parte de la persona esclavizada, porque al parecer lo que enseña la ley natural es que ningún ser soberano, es decir, ningún hijo de Dios que tiene espíritu, como tú y yo, como todos nosotros, puede ser esclavizado, jamás. O sea, la única forma de que un ser soberano como tú y yo sea esclavizado es si él lo acepta. ¿Sí? Tiene que dar su aceptación, tiene que mostrar que tiene voluntad de ser esclavizado. Y entonces, ¿qué ocurre? Que lo que se esconde detrás de la palabra esclavitud en hebreo es signo de ignorancia, porque quiere decir que la persona dio su consentimiento por ignorancia. ¿Qué les parece? Eso representa una especie de trampa. Es decir, que una persona que al final termina siendo esclavizada es porque ha omitido o no se ha, digamos, esforzado en mirar bien, por ejemplo, lo que está firmando, ¿no es cierto? Porque un ejemplo de esclavitud es
yo traigo algo de economía. Ustedes saben que yo tengo mi canal Silvia Finanzas Inteligentes sobre economía, donde hablo mucho del sistema de los préstamos con intereses, etcétera. Que, por ejemplo, cuando nosotros firmamos que nos endeudamos y nos dan 100 páginas del contrato, la mayoría de las personas no lo lee. Esa es la triste verdad, que nadie lee realmente lo que está escrito, las condiciones. O vamos a dar un paso más adelante. Cuando abres una cuenta bancaria y te dan también para firmar 50 páginas, tú no las lees, y yo tampoco, la verdad. Pero tú sabes que está escrito adentro, está escrito que el dinero pasa a ser del banco, es decir, que el banco se convierte en el dueño de tu dinero y en ciertas circunstancias puede llegar a quitártelo. Y tú estás firmando que lo aceptas. ¿Y por qué lo firmas? Porque no lo has leído. O sea, es una especie de trampa que se hace. Entonces, miren qué interesante, qué fascinante descubrir que dentro de la palabra esclavitud, que es una cosa terrible, es un problema, es un sufrimiento de generaciones, puede llegar a ser, se esconde signo de ignorancia. Entonces, ¿qué quiere decir eso, mi querida comunidad? Que tenemos que empezar a esforzarnos un poquito más, a dejar de ser tan holgazanes cuando se trata de informarse. Antes de entregar algo que representa nuestra libertad, tenemos que informarnos de cada cosa que hacemos, cada decisión importante, grande en nuestra vida. Tenemos que informarnos antes de entregarnos tan fácilmente. Así que quería solo mostrarles esto porque yo lo descubrí y me pareció increíble. Y otra prueba de las maravillas que se esconden dentro de las palabras hebreas. Por eso es que yo les recomiendo que lo aprendan, porque sería imposible sacar esta clave, este secreto oculto en la palabra esclavitud, si no la leemos en hebreo, porque si lo hago con la traducción a cualquier idioma no sería lo mismo. Y para eso, como siempre les recomiendo, o sea, por supuesto que se puede estudiar hebreo en muchos lugares, pero yo les recomiendo la mejor Academia de Israel de hebreo bíblico, de arameo, de griego, para aprender el Nuevo Testamento, donde se puede aprender específicamente también a leer la Biblia en hebreo. Y los profesores ahí son de habla hispana también, cursos online desde tu casa, de cualquier país del mundo. Yo trabajé ahí muchos años, por eso es que los conozco muy bien y sé qué cursos tienen. Así que si les interesa, abajo les pongo un enlace donde pueden dejar sus datos de contacto para que ellos los contacten a ustedes y les cuenten qué diferentes cursos hay, porque hay algunos que son en vivo, otros son grabados, y ustedes pueden elegir lo que les gusta. Fuera de eso, mi querida comunidad, ya saben que tengo mi sitio privado, comunidadsilvia.com, donde hago transmisiones en vivo, dando boletines de información con libertad de expresión y dando últimamente clases de regalo a mi comunidad. A fin de mes tenemos una clase que es para ustedes. Es una clase sobre los idiomas antiguos bíblicos, la interacción entre ellos, o sea, el hebreo antiguo, el arameo, el griego, en qué fue escrita la Torá, en qué fue escrito el Nuevo Testamento, en qué idioma hablaba Jesucristo, porque hay muchos malentendidos sobre eso. Ese tema no está muy bien entendido hasta hoy. Entonces vamos a aprender de eso. Fin de mes, clase de regalo para la gente que está dentro de mi comunidad. Así que les pongo abajo también el enlace para el que quiera registrarse. Entonces, como siempre, me encanta que me comenten sobre el tema que les conté hoy, abajo en los comentarios. Y los dejo con mi bendición, mi brajá, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es bonanza de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.